y a todos los que nos acompañáis desde casa hoy. Espero que nos escuchéis bien. Si no, tenéis un chat para poder escribirnos si la presentación da problemas o no nos escucháis o queréis intervenir en cualquier momento, ¿vale? Vamos a empezar presentándonos. Somos el grupo de trabajo de diversidad afectivo-sexual y de género del COP. Yo soy Beatriz Goce Vidal. Yo soy Laura de Toledo. Y hoy os venimos a presentar un trabajo en el que estamos participando en el grupo durante este curso, que es una revisión científica que estamos elaborando de los mitos de la comunidad LGTBI+. Entonces os traemos aquí una pequeña pildorita de lo que tenemos hasta ahora y continuamos trabajando. Sí, así es. Hemos estado durante todo este año, como bien nos explica Bea, pues trabajando, primero haciendo una pequeña recogida de estos mitos, ¿no? Y investigando qué mitos son más frecuentes viven, ¿no? Las violencias que sufren las personas de este colectivo y, bueno, pues tratar de dar una evidencia científica, no solamente una opinión personal o una referencia, ¿no? sobre cómo desmontarlos y qué datos tenemos, ¿no? Qué datos nos aportan. Y, bueno, pues después de todo este trabajo que todavía sigue y seguiremos este curso también, Sí. pues... Bueno, pues hoy vamos a compartir un poquito con vosotras. Bueno, proponeros que en la medida de lo posible esto sea lo más interactivo que podamos. Entonces, insistimos, cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier sugerencia que os vaya surgiendo mientras nos vais escuchando, disponéis del chat, escribirnos e intentamos responderlas, ¿vale? Presentaros un poquito, que vamos a empezar por una serie de términos clave que imagino que son sabidos, pero por si tenéis algún tipo de duda. Como decía Laura, la iniciativa por la que partimos a realizar un poco este trabajo es porque como profesionales de la psicología nos damos cuenta, una vez que salimos del grado, del máster, del entorno académico, que todo lo que tiene que ver con la comunidad LGTBIQ+, está lleno de sesgos, prejuicios y estereotipos. Y nos hemos dado cuenta que igual que recurrimos a la evidencia científica para nuestra práctica clínica, necesitábamos recurrir a la evidencia científica para desmontar todas estas creencias socialmente repetidas una y otra vez a través de medios de comunicación, literatura, cine, pseudoestudios. Y esto intentábamos poder trasladarlo a nuestros compañeros de la profesión para que tuvieran herramientas para, primero, identificar los propios sesgos y después de identificarlos, intentar corregirlos a través, como decimos, de esa evidencia científica, de estudios sistemáticos. Entonces, el resultado que traemos aquí es una pequeña pildorita de esa revisión bibliográfica que hemos estado realizando. Entonces, vamos a empezar por si hay alguno de los términos que vamos a utilizar que puedan ser más desconocidos o que lleven a confusión. Hacemos un repaso breve. Sí, vamos a hacer primero lo del juego, el QR. Vale, es verdad. Os vamos a explicar. Sí. Que hemos preparado para que sea un poco más interactivo y más dinámica la presentación y el juego y demás, y que podáis también haceros pensar, no solamente escuchar. Pues un pequeño juego, explícalo, Bea, porfa. Vale, aquí sí que permitimos que uséis los dispositivos móviles y además os lo pedimos, que a ver si hemos conseguido que el juego funcione bien. Nos lo decís, porfa, si nos da algún error. Entonces, nada, tenéis que poner la aplicación para leer QR y leerlo en la pantalla, ¿vale? Vais a ver que van a salir una serie de preguntas para que podáis dar vuestra definición a través de palabras, adjetivos. O sea, tampoco vais a tener que elaborarla mucho. Con que digáis 2 o 3 palabras nos es suficiente. Para que se vea un poco reflejado qué es lo que entendemos por cada uno de los términos que vamos a ver. No estoy muy segura que podáis verlo en la pantalla de la presentación, pero creo que en vuestros dispositivos móviles sí que vais a ver la configuración que va saliendo. Nos vais diciendo si funciona. ¿Sí? Vale. ¿Habéis participado ya? Tenemos aquí algunas personas en la sala que nos van chivando si esto va funcionando.
Vale. ¿Os sale el resultado de los términos que dais? Hay que esperar. Vale. Pues Por favor, espere hasta que el presentador te enseñe la siguiente diapositiva. vale. Lo que nos parecía, nos perdonáis, entonces en la pantalla no lo vais a poder ver. Me imagino que cuando el enlace esté distribuido para que podamos ver en diferido esta presentación, ahí sí que aparecerá en la presentación. Veréis el resultado de lo que hemos puesto. Continuamos entonces con la explicación básica de estos términos. Sí, vamos a hacer una revisión. Si en el transcurso de este rato conseguimos que aparezcan el resultado, pues os lo mostramos, lo compartimos también. Vamos a ir avanzando un poquito con los términos clave, ¿no? Para poder entender y encuadrar todas estas siglas, ¿no? Que algunas veces generan mucha confusión, y para eso pues, es necesario hacer una revisión por algunos conceptos pues, básicos y generales que vamos a pasar un poco rápido por encima. Lo primero es la categoría sexo, que es bueno, pues una categoría asociada tradicionalmente a las características exclusivamente biológicas, ¿no? Pues tema que luego veremos esto de las características biológicas, pero bueno, pues todo esto de las hormonas, los cromosomas, los genitales, ¿no? Pero bueno, realmente esto está, como los términos están en constante evolución, ¿no? Pues actualmente pues seguimos viendo que el sexo no es solamente cosas biológicas, sino también está asociado a otros factores biopsicosociales, pues eso, como también el tema del no binarismo y demás. Vamos a ver también, bueno, pues el binarismo de género es esa clasificación diferenciada, ¿no? Polarizada entre hombre, mujer, masculino, femenino, pene, vagina, ¿no? Todo ese mundo dicotómico en el que solemos movernos. Y bueno, pues dentro de los términos, pues también es importante destacar que en muchos de ellos nos encontramos este binarismo. Los caracteres sexuales, esto que os comentaba, ¿vale? De pues los cromosomas, las gónadas, las hormonas, toda esta parte puramente biológica que tiene que ver con el sexo, pero que no exclusivamente es el sexo. Y luego la identidad de género, que esto yo creo que genera controversia todavía a día de hoy, que hace referencia a cómo nos sentimos, ¿no? A quién soy, cómo me siento, que me identifico con la parte más cultural o social. Bueno, el término intersex es, bueno, tendríamos que hablar de intersexualidades, ¿no? Muchas veces vemos intersexualidad, pero tenemos que hablarlo en plural porque es una variedad muy grande de cuerpos y de realidades biológicas y bueno, también emocionales y demás, por supuesto. Las personas trans, pues es una, bueno, la identidad trans es una identidad de género, es una identidad sentida. Está el cisgénero, que son las personas que su sexo o identidad biológica coincide con el asignado, y las personas trans pues son aquellas que, pues, que no coincide. Y las personas no binarias, pues es todo lo que, digamos, está en medio de este binarismo que hablábamos antes, ¿no? De un extremo y otro, pues todos los grises que hay entre medias de este continuo. Más cosas, las prácticas sexuales, pues son todas esas cosas que me gusta hacer, ¿no? Que no tienen que ver ni con la orientación, ni con la identidad, ni con el género, ni con nada de esto, simplemente lo que me gusta, lo que me produce placer. La asex o asexualidades, también en plural, pues igual todo ese espectro luego lo veremos. Hablaremos específicamente de esta sigla, que a la vez son dos significados. Por una parte, la sexualidad es una orientación del deseo hacia nadie, ¿vale? Hacia ninguna persona, pero también significa ese espectro entre la alosexualidad, que es la normativa, y la ausencia de deseo, pues todo ese espectro gris pues también sería también la asexualidad. Y el término queer pues hace referencia un poco a todo esto a nivel global, a toda la disidencia, a toda la crítica con respecto al orden, el género, el binarismo, ¿no? Como pone un poco patas arriba todas estas ideas tan tradicionales de las que partimos. Y creo que ya no me queda ninguno. Así, sí. Sigue tú. Si quieres, continúo yo un poquito para que puedas beber. Hablamos también de orientación sexual cuando nos referimos a aquella atracción sexual, física, emocional, romántica que sentimos las personas hacia personas de mismo sexo, de otro sexo o de ambos.
Hablamos también de expresión de género, que es una de las confusiones que se dan con identidad de género que nos encontramos a menudo en personas consultantes también, que vienen con esa necesidad de pedagogía y de aclarar muchas veces términos, que son esas características que mostramos individualmente que van relacionadas con ese género que a través de la socialización vamos atribuyéndonos o vamos adueñándonos de él y convirtiéndolo en el nuestro. Y son aspectos como cómo yo hago que los demás visualicen en mí el género que yo siento. Seguimos, hablamos también de lesbianas, cuando hablamos de las mujeres que sienten una atracción física, erótica o emocional y romántica de manera exclusiva y permanente por otras mujeres. Hablamos también de gays cuando hablamos de estos hombres que igualmente sienten una atracción física, erótica, emocional y romántica de manera exclusiva y permanente por otros hombres. Hablamos de bisexualidad cuando estamos refiriéndonos a personas que sienten esta atracción física, erótica, emocional y romántica de manera permanente hacia ambos sexos. Comentar un poco, por si queréis intervenir o para llevar a reflexión, que algo que compartimos desde el grupo de trabajo es que ahora estos términos socialmente muy visibilizados no son muy cotidianos. Pero las personas que se están dedicando a la psicología, que vienen de años atrás, han tenido que hacer un aprendizaje de esto, porque no sé vuestra experiencia, pero la nuestra es que académicamente, ni en el grado ni en el máster, esto era algo a lo que se le daba mucho espacio en nuestra formación. Entonces, si no hay una sensibilidad, si no hay un interés, si no hay una intencionalidad por parte del profesional de empaparse de toda esta terminología y de todo este conocimiento, nos presentamos en nuestra práctica clínica o en el ámbito social, a veces cuando también intervenimos en el ámbito social, con un desconocimiento y con errores sobre esta terminología, con lo cual pues desde aquí también pedir que aunque no se trabaje directamente con la comunidad o el colectivo LGTBIQ+, por favor que en cierta manera nos revisemos y nos estemos lo más actualizadas. Vale. ¿Hacemos lo de las encuestas? Sí, volvemos a pediros por si queréis participar. La idea es que también podáis entrar a través del QR con vuestros dispositivos. Entiendo que funcionan y os dejan acceder a las preguntas. Vale, ¿qué es lo que intentamos lanzar en estas preguntas para aquellas personas que no pueden? Es identificar a través de los mitos generales, que esto quiere decir, o hemos englobado en esta parte de la presentación, esos mitos que son comunes un poco a todas las siglas del colectivo, que nos atraviesan a todos en algún momento de nuestras etapas vitales. Y hemos recogido aquí algunos de los más significativos. Como decimos, seguimos elaborando este documento y hay muchos más, aunque por falta de recursos, medios, interés o lo que sea, muchos estudios no hay para poder comparar algunos de estos mitos. ¿Me decís si alguien tiene algún problema con el acceso? Vale. Sigue dando el mismo error, ¿verdad? Para poder comprobarlo. No es un error, es que falta como algún link para proyectar aquí este resultado, ¿no? Como Vale. un poco faltaría algo. Podemos intentar a ver si dándole a este pudiéramos acceder. Prueba. Vale. Si nos permitís un momento, vamos a hacer una prueba que no retrasamos mucho. Igual tienes que salir de la presentación, ¿no? Te dejo ahí. A ver.
Permitimos comprobación. Quizás si desde tu cuenta directamente. Vale, necesitaría el ordenador. Vale. A ver, sí, quizás así. Parece que va a crearla. Vamos a ver si se ve. Vale. Esto fue lo que habéis contestado entonces. Vale. Sí. Creo que lo podáis ver. Vale. Pues estas palabras son algunas de las que habéis compartido a través del QR. Efectivamente, vamos a entrar ahora un poco en cómo hemos conseguido a través de algunos estudios desmontar un poco lo del mito de las terapias de conversión. Vale. Seguimos a ver lo que habéis podido contestar en la siguiente pregunta. No sé si os ha permitido o no acceder a este no. A esta no. Vale. En el Este QR no no está. aparecía esta, quizás. No, solo el primero. Vale, bueno, pues lo podemos dejar aquí en la presentación y contestar lo que consideréis. Qué es lo que necesitamos. Parte ya lo hemos dicho aquí, Sí. y al final es tener un poco de interés, de formación, de sensibilización con... Quizás simplemente, aunque no nos haga aquí la nube, ¿no? De lo que simplemente pensarlo, ¿no? Ya nos ayuda a reflexionar. Bueno, quizás también incluso planteárnoslo, ¿no? Porque yo creo que hay profesionales, o yo por lo menos me encuentro en mi entorno otros profesionales que igual ni se plantean que tengan que tener alguna sensibilidad especial o alguna formación específica, ¿no? Respecto a este tema. Y quizás luego hablas y ni siquiera saben el significado de todas las siglas, ¿no? Y quizás te ayuda también a cuestionarnos esto también. Vale, esta es la siguiente que tendría que aparecer, porque igualmente es un tema que generó muchas controversias, sobre todo los que podáis recordar cuando salió la ley del matrimonio homosexual. Esto abrió muchísimos debates, entonces bueno, es un tema bastante sensible, y hemos encontrado algunos estudios que desmontan un poco esos mitos que se lanzaban en ese momento. Vale. Creo que saliéndonos de aquí volvemos a la presentación. Perfecto. Sí. Vale. Bien, pues un poco relacionado con lo que os proponíamos, ¿qué hemos encontrado cuando hemos intentado eliminar un poco esta creencia de que la identidad o la orientación sexual es algo que podemos cambiar a través de la intervención terapéutica? Pues que hubo una primera literatura que avalaba que esto pudiera ser así, pero después, con el tiempo, se clasificó que las orientaciones de las minorías sexuales como enfermedades mentales se podían curar, y se consideraba como una metodología incorrecta, ya que los efectos de realizar este tipo de intervenciones generaban gran malestar a las personas que eran sometidas a ello. Entonces, a través principalmente de la guía de la APA, que es la que hemos utilizado para estas conclusiones, donde se dan una serie de recomendaciones a la hora de intervenir con la población LGTBIQ, nos comentan que tenemos que tener en cuenta que los participantes, las comparaciones, las clasificaciones eran inexactas, y que a partir de toda esa literatura sesgada, lo que nos encontrábamos es que no mejoraban el estado de las personas que llegaban a estas terapias. Por otro lado, a través de otros estudios hemos estado comprobando que las personas que eran sometidas a estas terapias
gravemente afectadas por el paso de ellas, las propias personas que participaban en esto como profesionales se daban cuenta del error y de la aberración que cometían al haber implementado estas intervenciones, incluso pidiendo disculpas por haberlas llevado a cabo. En otros documentos lo que hemos encontrado es que el esfuerzo que las personas sentían o proponían en poder llevar a cabo este cambio causaban un daño sustancial por las expectativas que generaban, por el proceso que iba a resultar de esas terapias y lo que realmente encontraban, que era muchísimo más malestar. Y por último, otro de los documentos que hemos encontrado es que en realidad hacia lo que hay que abogar es hacia la información, la psicopedagogía a través de la terapia afirmativa, un acompañamiento desde el respeto y desde el desarrollo de los tiempos y los procesos de cada una de las personas que acuden a nosotros, a nosotras en este caso. Vale. Otra de las preguntas que aparecían en la nube que hemos estado intentando hacer, que cualquier profesional puede atender a las personas del colectivo. Como estamos repitiendo, efectivamente la formación de partida cuando salimos de las universidades parece que es la misma para todos, pero nos encontramos que específicamente para trabajar con la comunidad LGTBIQ lo que tenemos que tener es no solo una sensibilidad y conocimiento y lecturas, sino una formación específica. Entonces, efectivamente, como cuando cualquiera de nosotras tenemos cualquier tipo de incidencia, intentamos ir a aquella profesional que mejor pueda responder a lo que nos está sucediendo, en este caso es exactamente igual. Vamos a buscar esa persona que pueda no solo comprendernos o sensibilizar o empatizar, sino que además tenga la formación correcta para saber qué es lo que necesito. Por lo cual, efectivamente, a través del APA se dan una serie de directrices para enfatizar la necesidad de que las personas que trabajamos con el colectivo LGTBIQ+, estén formadas y formadas específicamente en este tema. Y bueno, ahora tenemos la ventaja de que en este tiempo hemos aumentado exponencialmente todos los recursos, formaciones, certificaciones específicas, tenemos cursos, másters accesibles, además de un montón de literatura que aquí de manera muy... bueno, que tenemos que agradecer, el colectivo siempre ha estado implicado en poder ofrecer a todo el mundo que quisiera acceder a todo este conocimiento. Entonces tenemos un montón de publicación de personas, de asociaciones, estudios, guías, así que yo desde aquí animaros a que todo lo que podáis investiguéis, leáis, preguntéis, os asociéis, todo lo que veáis necesario para crecer vuestro conocimiento en este ámbito. Vale, como os decíamos, y algo que generó mucha controversia, ¿qué sucede con los hijos de las familias arcoíris? ¿Estas personas desarrollan algún tipo de trastorno psicológico? Continuamente podemos encender la televisión, podemos leer artículos, podemos ver redes sociales y siempre vamos a encontrar con alguien que efectivamente dice que sí, que las niñas que se crían en familias diversas van a tener más dificultades. Bueno, pues lo que encontramos a través de varios estudios que hemos consultado es que efectivamente no, es falso. En conclusión,
bueno, por resumir un poco todo lo que hemos encontrado, lo que sí demuestran estas crianzas es que las personas que viven y se desarrollan y se crían en entornos diversos tienen una predisposición a la aceptación de la diversidad, a la Flexibilidad, ¿no? sí, la flexibilidad de la heteronorma, el asumir los roles, la expresión, muchísimo más abierta que las personas que no han sido criadas en estos entornos. Por lo que esta creencia de que las paternidades y las maternidades de las personas del colectivo son menos capaces, pues como decimos, es totalmente erróneo. Y ahí podéis ver un poco los estudios en los que nos hemos basado para poder decir esto con total convencimiento. Vale, pues si queréis intentarlo de nuevo con este enlace, vemos que posiblemente nos suceda lo mismo que el anterior. Ponlo con todos, ¿no? Sí. Bueno, un aprendizaje en directo que estamos haciendo de esto. Sí, ahora lo que vamos a hacer es pasar de estos mitos generales, ¿no? Que aquí sí que hemos hecho una selección porque teníamos más. Vale, perdonad. Teníamos más mitos generales como para desmontar y con más evidencias y demás. Hemos elegido estos 3 y para no traer aquí tantas cosas, ¿no? Y poder concretar y profundizar un poco más en ello. Y ahora lo que vamos a hacer es ir a los mitos específicos de cada una de las siglas, porque dentro de, decimos siempre, hablamos del colectivo LGTBIQA+, como un todo, ¿no? Pero pues hay mucha variedad. Y entonces vamos a revisar un poquito los mitos de cada una de las siglas. ¿El QR funciona? No. Nos están diciendo a ver. Vale. Pues ponlo un rato y un segundo, que lo vean. Simplemente eso. Vale. Simplemente era para aclarar que ahora pasamos de los mitos generales a los específicos y vemos y seguimos. ¿No me escucháis? No sé qué tal vais por casa. ¿Bien? Vale. Bueno, como os estábamos contando, vamos a intentar desmontar algunos de los mitos que hemos encontrado para las personas lesbianas. Que, oh sorpresa, al ser mujeres, pues también en los estudios científicos estamos bastante invisibilizadas, con lo cual, pues lo que hemos encontrado ha sido escasito, con una seguridad de poder traer algo, como decimos, contundente. Pero aquí sí que os animo a que si queréis leer e informaros a través de escritoras estudiosas, hay un montón de bibliografía y de guías y de recursos accesibles, la mayor parte también gratuitos. Ahí lo dejamos para que os animéis y leáis sobre el tema. Vale, pues como decíamos, que pues las mujeres lesbianas, lo comentábamos antes, son estas mujeres que tienen una orientación sexual que implica una atracción física, erótica, romántica de mujeres hacia otras mujeres de manera permanente y exclusiva. Vale, pues una de las cosas que más tenemos que escuchar las personas lesbianas es que somos unos marimachos. Y entonces, a través de un estudio del 2004, encontramos que es un error muy común. ¿Por qué? Porque este error se basa en esta idea de sistema binario del que hablaba Laura al principio, y es que para poder clasificar las realidades lo tenemos que hacer en esta dicotomía y no es real. ¿Por qué? Porque este sesgo, este error se basa en que tenemos una expresión de género y una totalmente binaria y además heteronormativa, con lo cual si tú no encajas en este término de mujer femenina, pues entonces tienes que ser
pues lo contrario. ¿Y qué nos encontramos? Pues nos encontramos que entre las mujeres lesbianas hay una variedad de roles, expresiones, apariencias tan amplia como entre cualquier otra letra del colectivo. Con lo cual, pues totalmente falso que esto sea así. ¿Qué sucede? Que transgredir esos roles y esos estereotipos de este sistema heteronormativo, pues lo que lleva es a una serie de violencias y desacreditaciones que muchas de las mujeres lesbianas tienen que sufrir. Como antes mencionó Laura cuando hablaba del cisgénero, pues es cierto que en nuestro colectivo tener este cispassing pues también te invisibiliza a la hora de sufrir estas violencias. Entonces, pues nuestras compañeras, que a través de esa transgresión de esos roles y esos estereotipos, sí que tienen que sufrir un poco más estas conductas lesbófobas. Vale. Igualmente, basado un poco en el estereotipo que hablábamos antes, en parejas sáficas una de ellas actúa como un hombre. Volvemos a lo mismo, volvemos a ese sistema binario que nos intenta encorsetar en esa heteronormatividad. O este es tu rol o es este. No puede ser que nos compliquéis la cosa estando en otras posiciones y que tengamos que cuestionarnos, que eso cansa mucho y cuesta mucho cognitivamente. Entonces, para intentar simplificar, pues de aquí vienen estos mitos. Efectivamente, no. A través también de un estudio también del 2004, y aquí también traemos unas palabras de Lagarde, se ve que las relaciones lésbicas se alejan de estas relaciones heterosexuales coitocentristas y que lo que acompaña un poco a este mito es la falta de información y el ideario de la sociedad que se encorseta en esa heteronorma. Y más allá de que hay muy poca información, referencias, referentes en la cultura de la televisión audiovisual de cómo son las relaciones lésbicas, más allá, ya no queremos entrar ni siquiera en hablar de la pornografía, cómo se representa las relaciones sexuales entre mujeres, que efectivamente son un poco para dar ese alimento a la mirada masculina. Entendemos que hay una variedad de vivencias a la hora de cómo cada una de las personas disfruta de su sexualidad enorme, tanto como gente en el mundo. Y lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que qué es lo que sucede con las mujeres, que transgredimos esa visión heterosexual y patriarcal de que la sexualidad está destinada a la reproducción. Entonces, claro, dos mujeres que no tienen como intencionalidad reproducirse, pues qué sentido tiene. Y cuesta mucho, y de esto se alimenta este mito. Vale. Comentamos también un poco cuáles son los mitos que rodean a las personas gays, que estos mitos todavía sufren una mayor violencia porque, igual que decíamos que la invisibilidad que acompaña a las mujeres por un lado nos oculta de las realidades y por otro lado es un factor de protección porque no sentimos las violencias como de manera tan agresiva. En este caso no está sucediendo esto y lo vamos a ver. Vale, no, el QR, me preguntan que si hay QR para cada uno de estos y no, era en el general, en el que poníamos de los mitos específicos, ahí iban saliendo para cada una de las letras. Así que nos tenéis que perdonar que no lo estáis viendo, lo sentimos. Vale, pues igual que lo hemos hecho en la anterior, en la L. Sí, porque hablábamos así, la L, la G, la I. No seguís por ahí, ¿vale? Si no, nos lo decís.
Las personas gays pues son estos hombres que sienten esta atracción física, erótica y romántica por otros hombres de manera exclusiva y permanente. Vale, pues ¿qué sucede? Sucede que para ellos también se necesita entender quién ocupa cada uno de los roles, porque volvemos un poco a lo mismo, que se da esa necesidad de poder ubicar toda nuestra... Sí, todo nuestro ideario y todas nuestras ideaciones y tal en esta dicotomía, como decíamos, ¿no? Este sistema binario. ¿Qué sucede? Pues sucede que las parejas de chicos pues también transgreden estos roles y estos estereotipos. Y esto es un error, porque nos encontramos a través de la revisión bibliográfica que hemos hecho, que acerca de estos roles hay una variabilidad enorme. Efectivamente, podemos estar hablando de que hay roles activos, roles pasivos, versátiles, no anales. Pues, como comentabas antes también, ¿no? Este sentido que decías que en nosotros hay más investigaciones, efectivamente aquí se puede ver, ¿no? Como aquí en el caso de la G, sí que hemos encontrado estudios más concretos, más específicos sobre prácticas sexuales, sobre roles, ¿no? No en cuanto al tema de iniciativa, ¿no? No en cuanto a quién es la chica o quién es el chico, sino a la iniciativa o a cómo se relacionan sexualmente, cosa que en las mujeres quizás también porque lo sexual en las mujeres es un tabú aún mayor, ¿no? Nos encontramos a doble violencia hacia las mujeres por el hecho de ser lesbianas y además por el hecho de ser mujer, pues que igual también hay más invisibilización todavía y aquí, bueno, pues vamos a ponerlo en positivo, ¿no? Aquí sí que tenemos más datos y es interesante verlos. Sí, pues eso, un poco resumiendo algunos de los datos, traer como para apoyarnos. En este estudio que traemos aquí, el 47% se definía como absolutamente versátil, solo el 17% se autodefinía como activo-pasivo y... como decíamos antes, pues al final el placer es tan individual y diverso y que además en la misma persona puede cambiar a lo largo de todas sus etapas vitales, pasando de uno a otro sin... La sexualidad es algo súper fluido, con lo cual exacto, puede cambiar muchísimo. Y esto es lo que arrojó este estudio. Vale, otra de las cosas que seguro que estáis cansados de escuchar y es que las personas gays son muy promiscuas y muy poco fieles. Pues igualmente hemos encontrado varios estudios, porque aquí sí que hemos encontrado alguno más, en el que a través de encuestas a creo que eran 180.000 hombres, se vio que el 72% o algo así de todas las personas encuestadas tuvo 10 o menos parejas sexuales en el año anterior a haber realizado esta encuesta. Y que otros estudios han demostrado que cuando la encuesta se hace a personas heterosexuales y a personas homosexuales, en realidad el porcentaje de relaciones que se tienen entre heterosexuales y parejas del mismo sexo son muy similares. O sea que estamos otra vez ante un mito fruto de esos estereotipos que se han venido vendiendo a través de referentes medios de comunicación, cine, televisión, que se han alimentado bastante. Vale. Vale, vamos a ver el término B+, ¿vale? Que recoge, es un término paraguas porque, bueno, pues recoge muchas realidades, igual que los que hemos comentado anteriormente, pero bueno, lo que hace es recoger una variedad de orientaciones sexuales que implican todos esos grises de los que hablaba al principio, ¿no? Sale del binarismo hombre-mujer o orientación hacia un único género, sino que, bueno, pues puede ser hacia más de un sexo o más de un género, pues incluiría a las personas bisexuales, pansexuales o de deseo fluido. Bueno, y seguramente muchas más siglas o realidades que se irán incorporando o
cambiando a lo largo del tiempo en nuestra realidad, ¿no? Aquí hemos seleccionado también un par de mitos. Bueno, este es bastante común, están como los dos, uno y el opuesto están los dos igual de extendidos, ¿no? Como por una parte la bisexualidad es una fase y por otra parte también se escucha mucho, se visibiliza mucho la idea de que en realidad, bueno, pues como que todos somos bisexuales o bi plus o pansexuales y demás, y ya está. Entonces con esto lo que ocurre es pues que se invisibiliza, ¿no?, esta realidad, se invisibiliza esta orientación del deseo y bueno, para empezar, estas afirmaciones pues podemos decir que son erróneas, pero también podemos decir que son confusas, ¿no? Porque al final cuando alguien está buscando o está deseando etiquetarse, ¿no?, y entender qué es lo que le pasa en su deseo sexual no normativo, pues necesita identificarse. Entonces cuando reciben esa idea, ¿no?, de que bueno, es una fase, ya se te pasará, como si fuera una enfermedad o algo malo, o que en realidad es algo que le pasa a todo el mundo, invisibilizando su realidad y dejándole sin referentes, ¿no? Y bueno, es verdad que hay personas que se etiquetan, identifican como bisexuales durante una etapa, durante un tiempo. Esto ocurre mucho en personas la L de la G. Y en su proceso, pues es verdad que es una etapa. Esto no es una realidad para todas las personas o para todas las personas bi+, pero sí puede ser una realidad para algunos casos puntuales, ¿no? Entonces, pues por eso esto es un error o es una idea errónea confundir el todo con una parte, ¿no? O tomar una parte como el todo. Y bueno, esta es una de las formas de invisibilización o de violencia que sufren las personas bisexuales y tiene su propio nombre, como hemos encontrado además en un estudio, que eso nos resultó muy curioso, que es el borrado bisexual. Y bueno, y luego hemos encontrado también estudios bueno, que vienen de Estados Unidos, que al final es donde más se ha estudiado esta sigla, y que dice que, bueno, pues que la mayoría o sea, de todas las letras del colectivo, como el más numeroso, pues sería el bi+. Y eso pues también es interesante, ¿no? Porque al final uno de las siglas más invisibilizadas, pues parece que es una de las más numerosas. Es una cosa como muy curiosa, ¿no? Y bueno, pues este mito se desmonta con estos datos y también con la idea de que puede ocurrir que se asocia la orientación de una persona por la pareja sexual, amorosa o afectiva que tenga en ese momento, ¿no? Y confundiendo que porque una persona tenga una pareja de su mismo género, pues ya es lesbiana o es gay y no es bisexual, porque en ese momento no tiene dos parejas que demuestren su bisexualidad. Entonces, bueno, un poco esto también, esta idea hay también estudios que la apoyan. El otro mito relacionado con las personas bi+, pues un poco en la línea, lo comparten con las personas gays, que es que son muy promiscuas, ¿no? Esta idea también está bastante extendida. Pues claro, como te gustan varios géneros, pues te debe gustar todo el mundo, ¿no? Y esta violencia pues también es bastante frecuente encontrarla y bueno, pues por suerte hemos encontrado estudios que la invalidan. Bueno, para empezar, el término binegatividad, que son estos estereotipos, ¿no?, que se enfrentan a las personas bi, y suelen estar relacionadas con esto, pues con el tema de la promiscuidad, también por su interés en hacer tríos o presuponer un modelo perdón, relacional, pues de relación abierta, de poliamor, ¿no?, encorsetándoles en un tipo de relación que no siempre, que se puede dar, por supuesto, pero que no va a ser siempre su modelo de relación favorito, porque al final, como en todas las personas, pues hay diferentes momentos, etapas, ¿no?, y habrá momentos en los que o personas que quieran un modelo relacional y personas que quieran otro, independientemente de su orientación o de quién sea su pareja sexual. Aquí hemos añadido este punto que es interesante, de que en la segunda parte de la columna podéis ver que los psicólogos cómo podemos hacer como para apoyar, ¿no?, a las personas bi+, para desmontar estos mitos, ¿no?, para acompañarles en su proceso. Y bueno, pues podemos indagar en su historia, ¿no?, o indagar si han sufrido estas violencias, si las han identificado, podemos ayudarles a crear redes de apoyo. Esto que lo hemos encontrado enfocado en las personas en el colectivo bi+, creo que es aplicable a otras siglas, ¿no? Pero bueno, como el estudio está aquí en esta parte, pues lo hemos incorporado aquí. Y creo que ya de aquí no había más. Trans. Sí, la parte trans.
Esto que estabas diciendo me ha hecho recordar también que en esta parte del trabajo no aparece, pero sí que muchas veces nos encontramos con personas BI+, que una de las de la binegatividad que sufren es dentro de sus parejas a través de la violencia intragénero por el hecho de ser bi, que se da más en ellas que, por ejemplo, entre parejas de lesbianas o gays. Claro, al final es ese mito, ¿no? De te puede Sí. gustar cualquiera, esa idea de que a las personas bi+ les gusta pues todo el mundo, ¿no? No tienen criterio. Entonces, hombre, pues tienen criterio, ¿no? Como el resto de personas humanas. Sí. Vale, seguimos con la letra T de nuestras siglas. En este momento, una de las que más violencias están sufriendo, y bueno, para ellas sí que tenemos bastante evidencia científica que apoya muchos de los mitos que hemos traído aquí y otros que se han quedado fuera por tiempo que no nos iba a dar para poder explicarlos. Cuando estamos hablando de personas trans, estamos hablando de manera genérica de una serie de identidades de género disidentes con las categorías médicas que nos asignan al nacer. Dentro del paraguas de lo trans, tenemos a una cantidad de personas, experiencias, vivencias, identidades, corporalidades totalmente diversas. Y ahora algo con lo que tenemos que empezar a relacionarnos las personas profesionales que intervenimos es a intentar acompañar desde ese no binarismo. Tenemos que intentar desterrar esta parte, tenemos que abrazar la parte de género fluido, sobre todo para hacer un acompañamiento realista y adaptado al momento que estamos viviendo, principalmente con las nuevas generaciones que vienen enseñándonos mucho de esta parte, quizás más que con las personas que empiecen a hacer la transición ya a una edad más adulta. Sí. A veces es tan sencillo como no dar por hecho las cosas, ¿no? Sí. Que eso es algo como que traemos muy interiorizado, dar por hecho, preguntar cosas como muy dicotómicas, ¿no? Muy binarias, pues no dar esas cosas por hecho, simplemente como abrir un poco, ¿no? Y no preguntar si tienes novio, tienes novia, o dar por hecho que esa persona es una mujer o un hombre, ¿no? Dejar que sea esa persona quien nos diga si tiene pareja o no, o hablar de parejas, ¿no? De cosas abiertas, o hablar de una forma más amplia para que sea la persona quien nos diga cómo se identifica, ¿no? Entonces eso es como profesión súper importante. Sí, de hecho desde aquí animar que desde vuestras consultas, desde vuestros entornos laborales y desde vuestros entornos personales nos vayamos acostumbrando a preguntar por el pronombre antes de referirnos a alguien, para tener un poco como este aprendizaje de construcción de cada uno de nosotros, para, como dice Laura, no dar por hecho nada. Vale. Bueno, una de las cosas uno de los mitos que nos hemos encontrado y que además están muy activos en las redes, en los medios, en la población en general, es que en esta última etapa, en estos últimos años, ha existido un contagio social. Hablan de un brote transitorio de disforia de género, que lo que provoca es que casi el 80% de las personas luego quieran destransicionar. Una vez que dan este paso, luego quieren desandarlo. Y además es que esta visibilidad y este peso que tiene un poco este mito cala profundamente, porque está como de manera muy intencional, muy visible. ¿Qué sucede con esto? Que
que colabora a estigmatizar a las personas que en el desarrollo de su proceso se cuestionen cosas, se hagan preguntas y tengan un proceso tranquilo, que no se vean o no se sientan obligadas a tener que tomar decisiones. Entonces, vamos a intentar que a través de lo que vamos a compartir ahora, que hemos encontrado en diferentes investigaciones, eliminar este estigma y despatologizar este proceso afirmativo de cada una de las personas con las que nos podemos encontrar y evitar que se fomenten, que se tengan que tomar decisiones siendo nosotros quienes llevemos el acompañamiento y no siendo acompañantes, dejando que cada una de las personas dedique a su proceso el tiempo que necesite. Entonces, esta afirmación, como podéis entender, de que hay un contagio social y que existen un 80% de transiciones, es totalmente erróneo, porque la condición trans no se contagia. Igual que no se contagia ninguna de las otras letras, no se contagia. Igual que no se contagia la heterosexualidad, porque si no muchas de nosotras no estaríamos aquí tampoco. Así que estábamos comentando que estas realidades, a través de los medios de comunicación y redes sociales, están llevando a muchas confusiones. A través de este estudio lo que enfatizamos es que no estamos hablando de enfermedad, no estamos hablando de que lo trans sea una moda, no estamos hablando de que se pueda contagiar. Estamos intentando, este estudio lo que intenta es que agarremos responsabilidad acerca de las intervenciones que se hacen y sobre todo las intervenciones que se puedan hacer a través de personas profesionales de la psicología, que se hagan con mesura, se hagan a través de la evidencia científica y que cada vez que se nos pueda dar un altavoz sea para usarlo en beneficio de lo que es la realidad y de lo que podemos tener a nuestro alcance, que al final es esto, ¿no? Lo que traen las investigaciones y nuestra práctica clínica, que a veces también nos da bastante pie para poder hablar con contundencia a través de las experiencias personales que compartimos. Cuando se refieren al brote transitorio de disforia de género, como que de repente ha habido una explosión de criaturas que quieren transicionar, evidentemente nos encontramos con otro estudio que lo que habla no es que haya una explosión, sino que, como todo lo anterior que hemos hablado hasta ahora, hay muchísima más visibilidad. Entonces, algo que antes se omitía, se ocultaba o se negaba, ahora mismo es más visible, más accesible y más compartido y más acercado a la sociedad. Por eso puede haber ese falso sesgo de que hay más prevalencia. Lo que pasa es que ahora, afortunadamente, no hay que esconderse. Vale. ¿Por qué es importante traer el siguiente documento que os enseñamos en la tercera columna? Porque... vale, pensaba que querías hablar, Laura. Porque el papel de la terapia afirmativa, como decíamos antes, es el de generar que la persona que acude a nosotros lo haga desde el mayor bienestar, respeto y comodidad y seguridad. Con lo cual, este acompañamiento tiene que ser efectivamente a través de, como comentaba antes Laura, esperar y acompañar en el proceso de cada una de las personas. Entonces, no dar nada por hecho. Es un poco lo que viene a resumir en estas guías de la APA para el acompañamiento a personas trans, y es no dar nada por hecho. Poder abrir todas las posibilidades y que la persona tenga la mayor información para que de manera más libre, informada, consensuada, pueda elegir qué es lo que necesita en cada momento.
Y por último ya, cuando hablaban de estas transiciones que utilizaban esa cifra del 80%, lo que tenemos en realidad a través de los estudios es que estas oscilan entre el 1 y el 2%, con lo cual vemos aquí que la horquilla es tremendamente errónea. Y que cuando esto sucede, lo que se tiende es a una no binariedad. Por eso la importancia de, en este momento, centrarnos en que la posibilidad del género fluido y de lo no binario puede ser muy útil a la hora de acompañar en estos procesos. Vale. Continuamos un poco con lo que decíamos, de que hay un exceso de menores que como que de repente se ha convertido en una moda, que acuden a las unidades especializadas en temas de transición, que, bueno, no nos detenemos mucho, pero si tenéis dudas sobre esto nos lo podéis escribir o luego cuando dejemos nuestro contacto, pues si nos queréis preguntar. Las unidades especializadas, aquí en la Comunidad de Madrid tenemos la del 12 de octubre y La Paz. Bueno, entonces lo que viene a decir este mito es que cada vez hay más menores que acuden a estas unidades, y esta afirmación lo que resulta es que da a confusión, porque si es cierto que las cifras nos dicen que existen mayor número de personas menores que acuden a estos servicios especializados, la decisión de acudir resulta de una intervención previa a través de la sanidad, que anteriormente o era insuficiente o no existía, o tenía muchísimas limitaciones, con lo cual... O no se identificaba, ¿no? Porque también ahora por lo menos los padres tienen la oportunidad, padres y madres tienen la oportunidad de identificar que a mi hijo algo ocurre, ¿no? Y por lo menos tener en la cabeza que algo un poco más amplio, ¿no? Y es como, sí que se está hablando mucho más de lo trans, que es importante que se hable, ¿no? Para que haya más oportunidades de poder ir a centros especializados o a hacer esos acompañamientos de los que hablabas, ¿no? Entonces, quizás también un poco en esa línea ahora también hay más datos. Eso es. ¿No? Hay más datos porque hay un recurso específico para poder recoger esta demanda y poder recoger todos estos datos y poder compartir toda esta información que antes no existía. Vale, eso, en el Hospital Ramón y Cajal. Vale, que me he confundido yo. Bien, pues lo que estábamos diciendo es que esta oportunidad es la que ha aflorado, y a través de esta oportunidad es por lo que los datos se han incrementado, no porque las realidades hayan aumentado, sino que son más visibles. Vale. ¿Lo compartimos? Vale. Venga, vale, sigo yo con la intro del Intersex. Vale. Es que de Intersex hemos traído unos cuantos. Aquí nos hemos venido un poco arriba y hemos traído alguno de más. Vale. Pero así que ahora hacemos un poco a medias. Pero bueno, ya no queda mucho, queda la I y la A, que yo sé que somos muchas siglas, pero oye, es interesante también dar espacio a todas, y seguro que nos quedan, yo creo que las más desconocidas, sí. De las que menos se habla, por lo menos. Bueno, contaros que sobre la intersexualidad o intersexualidades, ¿no? La conforman todas aquellas corporalidades que se encuentran en esos grises de los que también nos hemos estado hablando durante toda la tarde, todos esos puntos intermedios que están en ese sistema binario, ¿no? que nos encorseta y que trata de simplificar mucho un montón de realidades. Estas variaciones a nivel corporal pues van en muchas áreas, ¿no? Van desde la parte más primaria, los órganos sexuales, tanto internos como internos, la parte reproductiva, tema hormonal, cromosomas,
pues bueno, pues una gran variedad de realidades que además muchas veces solamente se manifiestan en ese momento de la pubertad, ¿no? Esos caracteres sexuales secundarios que aparecen más tardíamente, entonces a veces es una realidad que no es visible desde el nacimiento, ¿no? Como muchas veces se piensa cuando hablamos de intersexualidades, a veces se manifiesta en otros momentos, en otras etapas de la vida, y eso hace que también se invisibilice mucho estas realidades. Vamos a ver algunos de los mitos que giran en torno a las intersexualidades. El primero, que a mí me encanta, es como muy rara, la intersexualidad es muy rara y muy poco frecuente. Bueno, esto yo sí que lo he oído, bueno, luego hablaremos de otros términos, ¿no? Pero bueno, evidentemente esto es un mito, de hecho hay varios estudios que lo avalan, y aquí, bueno, pues hablamos sobre todo de las Naciones Unidas, que hablan que alrededor de unas 800.000 personas estarían dentro de este espectro de intersexualidades, ¿no? Que bueno, pues yo creo que no es algo muy raro, muy poco frecuente, ¿no? Ya que solamente con ese dato. Y además esta comparación que se hace con las personas pelirrojas, hay más personas intersexuales que pelirrojas. Así que bueno, yo creo que con esta imagen, este mito ya, pues creo que podemos ir abandonándolo. Este otro mito, bueno, que ya me he adelantado un poco antes, es que las intersexualidades son siempre visibles desde el nacimiento. Bueno, pues como evidentemente esto es un mito, pues muchas de ellas, de esas intersexualidades, claro que son visibles desde el nacimiento. Esto no es que sea falso, ¿no? Sino es confuso, porque la falsedad estaría en el siempre, ¿no? Algunas pueden ser visibles desde el nacimiento, pero otras muchas se expresan en otros momentos, en otras etapas vitales, como por ejemplo pues la pubertad, que es otro momento clave en el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Entonces ahí pues se visibiliza, ¿no? estas intersexualidades que han pasado desapercibidas durante toda esa primera etapa, la etapa de la niñez. Vale. Continuamos con que la intersexualidad es un trastorno. ¿Por qué se alimenta este mito? Porque, como decíamos al principio, estas intersexualidades que se detectan en el nacimiento, hasta este momento lleva implícito un proceso y un recorrido a través del sistema médico brutal en muchos de los casos, y entonces el hecho de que se considere un trastorno en el que hay que intervenir a través de diferentes experiencias en este recorrido por especialistas de la medicina, enfatiza este mito, o lo acompaña, o lo potencia o lo promueve. Eso es. Y empezamos a tener que trabajar en despatologizar a los cuerpos intersex como cuerpos enfermos o cuerpos patológicos o cuerpos anómalos, porque una de las cosas que arroja este estudio es que la mayor parte de las personas intersex, salvo casos puntuales, que como hablábamos antes hay una diferencia de corporalidades tan enorme, efectivamente puede haber que haya casos en los que esta intervención médica sea necesaria, no tienen problemas de salud, no tienen riesgos para la salud por la que tengan que pasar por esta serie de aberraciones por las que a veces tienen que pasar. ¿Y qué sucede también con este riesgo a convertir en trastorno algo que no lo es? Que empezamos a crear cuerpos sanos como cuerpos patológicos, como cuerpos que hay que curar, como cuerpos que hay que sanar. ¿Y esto qué repercute en la salud emocional y psicológica de las personas intersex? Que lo vivan desde como estigma, como algo a arreglar, y como consecuencia generando una autoestima y una autoconfianza muy disminuida, cuando no es causada por sus vivencias, sino por lo que recibe, o sea, claro, bueno, porque sus vivencias se alimentan de las violencias externas. Con lo cual
convertimos, a través de este mito, convertimos a algunas de las personas intersex en personas que rechazan o se avergüenzan o crecen experimentando su cuerpo como algo no deseable. Y este estudio lo que viene a acompañar es un poco a que lo que tenemos que empezar a trabajar es que cuando despatologizamos es más fácil intervenir con las personas generando una autoestima basada en que tu cuerpo y es un cuerpo hermoso, sano, con capacidad de disfrutar, diverso y... Como todos, vamos. Sí. Es un cuerpo como todos los demás. Exacto, eso es. Genial. Vale. Otra de las cosas que nos encontramos, y esto también tiene que ver un poco con los idearios culturales que nos han podido llegar, es que las personas intersex son un tercer sexo. Y si comprendemos que esa diferenciación sexual corporal dentro del continuo que tenemos entre masculino y femenino, las personas con esta condición intersexual estarían en todo este espectro, no podemos hablar de tercer sexo. Tenemos que entender que lo que tenemos es una realidad diversa dentro de un espectro no binario, que es de lo que estamos hablando durante toda la tarde. Con lo cual hay que tener en cuenta que muchas de las personas intersex se van a identificar como hombres, como mujeres, como no binarios, pero nunca estaríamos hablando de un tercer sexo. Vale, este me vale, lo pido yo, que vale. me encanta también este de que son hermafroditas. Vale. Vamos. Yo creo que esta palabra es como la primera referencia que solemos tener respecto a las personas intersex, es como esta idea, ¿no? De que son hermafroditas. Y bueno, creo que es una violencia como muy importante, ¿no? La que sufren cuando reciben este mensaje. Por suerte eso también está cambiando, al igual que hay otros términos que han sido muy estigmatizantes. Los estamos como recuperando como una reivindicación, ¿no? El término marica, el término bollera, el término ¿no? hermafrodita también es otro de esos términos que estamos recuperando para empoderarnos, ¿no? Y no vivirlo desde una vergüenza o desde algo malo. Entonces, bueno, volviendo al tema de la parte científica, esta terminología pues hace referencia al mundo biológico, la biodiversidad biológica del mundo animal, ¿no? Que los hermafroditas, los seres vivos hermafroditas, pues son esos que tienen dos sexos y lo que hacen es tener una función reproductiva de ambos, con lo cual esto biológicamente en el ser humano pues directamente es que es imposible, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí apelando al mundo de la biología, ¿no? Y del mundo animal, pues este término pues no es adecuado desde el punto de vista pues científico, ¿no? Ahora de referirnos a alguien, a una persona del espectro intersex. Pero bueno, sí que desde el ámbito médico durante mucho tiempo se ha acuñado este término, se ha utilizado y lo que ha hecho ha sido estigmatizar, ¿no? Patologizar esta diversidad y estas realidades. Entonces, bueno, pues creo que también es importante reflexionar sobre eso, ¿no? Como sobre qué poder tienen muchas de las palabras en repetir estas palabras una y otra vez, ¿no? Qué mella dejan y qué violencias dejan en las personas que las reciben. Vale, ya estamos... Dale al micro. Vale, que ya estamos terminando para intentar ir en hora y no entreteneros más de lo que habíamos acordado. Entonces vamos a ir con nuestra última sigla, también como decía Laura, una de las grandes desconocidas, hemos dejado para el final. Y bueno... Bueno, aquí nos hemos explayado bastante con la definición porque genera muchísima confusión el tema de la sexualidad. También hablaría de asexualidades, ¿no? Siempre en plural, porque creo que todas las siglas, algunas no se prestan mucho a ello, pero siempre tendremos que hablar en plural para como generar esta idea, ¿no? de diversidad y de pluralidad en todas ellas, porque aunque decimos una palabra, realmente debajo se esconden un montón, nunca mejor dicho, un montón de realidades pues muy diversas, ¿no? Que a veces no comparten
pues muchas otras cosas. Bueno, ya os he adelantado un poco al principio que las asexualidades pues es la ausencia de... Hay dos definiciones, ¿no? Como por un lado es la ausencia de atracción sexual hacia personas o atracción sexual o incluso afectiva, ¿no? Depende de un poco... Ahora hablaremos un poquito más de esto en detalle. O por una parte es o la ausencia, pero también las asexualidades son el espectro, es el gris, ¿vale? Además aquí se toma eso como puede ser la ausencia, no tengo ningún tipo de deseo de atracción, pero también todas esas grisexualidades, que se llaman así, que están dentro de este espectro. Puede ser, la atracción sexual puede ser de muchos tipos, aunque siempre pensamos como un poco en una imagen solo, pero puede ser tanto sexual, estética, sensual, afectiva. Aquí nos referimos con esta atracción al deseo como espontáneo, lo que te surge, ¿no? De tener relaciones hacia una persona específica, ¿vale? Esto es un poco lo que las personas asexuales no sienten. Es importante distinguir entre la atracción del deseo sexual, que es el deseo de tener una actividad sexual, no necesariamente tiene que ser con alguien, puede ser la masturbación, por ejemplo, o tener excitación, que es la reacción fisiológica física, y el comportamiento, que es la conducta, es lo que yo hago, ¿no? Que puede ser sexual o no sexual, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí es importante todos estos términos, que también por eso hablamos también de ellos al principio, para identificar estas diferencias, ¿vale? A veces se habla de la sexualidad como refiriéndose a desequilibrios hormonales o a igual patologizando un poco como pasa con el tema de la intersexualidad. No hemos encontrado muchísimos autores que hablen de esto porque la sexualidad es una de las siglas que menos investigación hemos encontrado. Creo que con el paso del tiempo pues se irá ampliando y quizás esto sea uno de los motivos, ¿no? Por los que enseguida vamos a la causa médica, ¿no? A patologizar. Lo que te pasa es que tienes un déficit hormonal y entonces por eso no tienes deseo, ¿no? Y entonces se mete dentro de un montón se meten a veces también en un montón de complejos procesos hormonales para recuperar ese deseo a lo normativo, ¿no? Lo que se espera, lo deseable por la sociedad. Entonces, bueno, también vamos a hablar un poquito también de esta alosexualidad, que es la atracción normativa, la que se espera por nosotros, por nuestra edad, por la cultura, por el lugar en el que estamos. Y la asexualidad estaría en el otro espectro. Volvemos al binarismo, ¿no? Alosexualidad, asexualidad. Y en este caso, esta sigla sí contempla toda esa variedad que hay entre medias, que sería la grisexualidad, se llama así. Y dentro de la grisexualidad también se habla de demisexualidad, que son esas personas que no sienten esa atracción, ese impulso sexual, pero sí a nivel romántico, ¿no? Que sí hay aquí estaría también aromanticismo y otro montón de palabras nuevas que se van surgiendo en torno a estos deseos, ¿vale? Prevalencia, no hay muchos estudios, pero un poco por lo que hemos encontrado, más o menos podría hablarse en casi un torno a un 1% de la población, que bueno, no es nada despreciable, claro, sí, sí. Bueno, pues ahí en el último punto hemos puesto un poco este punto de investigación. Si alguien está pensando en investigar, este es un área en el que es muy necesaria. Sí, sí. O sea, animamos a trabajos fin de máster, trabajos fin de grado y todas aquellas personas que tengan tiempo y ganas y se animen. Súper interesante, o sea, sí. Muy recomendable. Para poder hablar de asexualidad, y ya con esto terminamos el tema de la definición del concepto, y nos metemos con los mitos. Esto es un poco lo que os he explicado a nivel antes, ¿no? El triángulo de Aven es el referente para entender el tema de la asexualidad. Como veis, en la parte negra estaría la asexualidad como orientación, pero también todo ese gris también se consideraría asexualidad. Por eso también la propia terminología a veces genera un poco de confusión. Y también la propia palabra en algunos contextos genera confusión porque asexualidad suena como ausencia de sexualidad y como ser grisexual, que tienen un deseo por debajo de lo normativo,
son personas asexuales también, pues a veces es como que genera mucha controversia y mucho choque. Pero bueno, aquí estamos para eso, para aclararlo. Mitos que nos hemos encontrado y que hemos conseguido evidenciar científicamente, pues aquí tenemos que las personas asex no se enamoran. Claro, aquí entra en la parte sexual, romántica, ¿no? Esta afirmación es confusa porque dentro de la sexualidad, como hablamos de las asexualidades, hay un espectro muy grande. Entonces, va a depender de la persona, de su deseo, de su atracción, que sienta o no atracción romántica hacia otras personas, ¿vale? Entonces tenemos que diferenciar entre la atracción sexual y la atracción romántica. Por eso existen diferentes palabras para nombrar estas diferentes realidades. Las personas que no experimentan atracción romántica se etiquetan como arománticas y las personas que tienen inclinaciones románticas, pues en función del género al que se dirige su atracción, pues son o heterorománticas, homorománticas, o birrománticas o panrománticas, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí sí que se contempla mucho más allá del binarismo, ¿no? En cuanto a la asexualidad y las palabras que definen, ¿no? Cada vez hay más porque cada vez definen más realidades. Las personas asexuales no tienen relaciones sexuales, son célibes. Esta también, este a mí también me encanta. Se piensa como que, de hecho es una de las violencias que sufren porque la gente les pregunta muchísimo por sus prácticas sexuales, cosa que es bastante, no sé, violenta, ¿no? Que alguien que no te conoce y te ve por primera vez te pregunte por tus prácticas sexuales. Entonces, por eso como profesionales es importante respetar, ¿no? y tener en la cabeza como todas estas realidades para no caer en hacer preguntas que puedan hacer sentir a la persona incómoda. Las personas asexuales pueden tener un comportamiento sexual o no, ¿vale? Es decir, puede que no experimenten atracción sexual hacia otras personas. Ya os explicaba antes que la sexualidad en el extremo, en el negro, de no siento atracción sexual, digamos que su orientación del deseo es hacia nadie, hacia ninguna persona. Pero esto no significa que no se exciten o que no disfruten pues, de otras prácticas sexuales, pues como la masturbación, por ejemplo, ¿no? Que os hemos puesto ahí el ejemplo. Y pueden tener también incluso diferentes actitudes, ¿no? Frente a la sexualidad. Hay gente, al igual que en el resto de la población, ¿no? Hay gente que ve de una forma positiva lo relacionado con lo sexual, hay gente que lo ve de una forma indiferente y hay gente que lo ve de una forma negativa, ¿no? Pues las personas asexuales también incluyen estas realidades dentro de su concepción en cuanto a la orientación de deseo y hacia la actitud hacia el sexo, ¿no? Entonces, bueno, pues en los estudios que hemos encontrado, pues hablaba un poco de esto, ¿no? De esta diferenciación en cuanto al comportamiento que puede ser sexual o no. Y bueno, y hasta aquí los mitos. Vale, Específicos. estamos terminando, nos quedan como 15 minutitos, un poco menos, 10 minutitos, por si queréis que mientras vamos dando las conclusiones podáis lanzarnos alguna pregunta, si es que tenéis desde casa, si os ha generado alguna duda o alguna controversia, algo de lo que hemos dicho y queréis participar, os animamos. Si lo vais a ver posteriormente, ahora os vamos a dejar un contacto donde vais a poder escribirnos con cualquiera de lo que os haya despertado, cualquier cosa que os haya despertado esta intervención. Entonces, animaros a que os pongáis en contacto. Vale, seguimos con la misma intención de que este juego en las conclusiones iba a servir un poco para darnos feedback de cómo de atentos habéis estado a la intervención, intentando haceros preguntas para ver si los conceptos que hemos vertido hoy, esta tarde, han quedado claros. Pero como hemos comprobado que ha fallado así un poquito el juego, pues... Sí, como solo funciona hacer las primeras preguntas, ¿no? Pues sí, bueno. pues lo vamos a pasar y así también respetamos un poco si pueden surgir alguna pregunta que nos dé tiempo a contestarla.
como conclusión a todo lo que os hemos traído hoy aquí, os hablábamos de que esto ha sido una pequeña muestra de todo lo que hemos venido elaborando durante este curso y que, como decía Laura, lo vamos a seguir haciendo porque la búsqueda de estudios está siendo bastante inmersiva y tenemos que bucear bastante para sacar cositas porque, como hemos visto, hay aspectos que están bastante clarificados a través de la investigación, pero hay otros que no tanto. Lo que sí que hemos encontrado mucho, pues lo que decíamos antes, hemos encontrado muchísimo del movimiento asociativo y del propio colectivo que se encarga de poder poner negro sobre blanco todas las experiencias que nos vamos encontrando. Y entonces sí que hay mucha documentación. Eso sí que está, pero lo que queríamos traer aquí no es tan solo esa documentación, que evidentemente es válida. Sí, lo que buscábamos era algo basado en una metodología y en un estudio científico. Entonces seguimos en esta tarea, procurando tener un documento lo más exhaustivo posible para poder ayudar al resto de compañeros que se dedican a esta profesión a que cuando intervengan con la seguridad avalada de que esto no es una creencia, no es una opinión, sino que viene fruto de una investigación que va a apoyarme en mi intervención clínica y va a darme seguridad en qué es lo que estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo, y que va a repercutir y va a generar beneficios en la persona con la que con la que estoy en este proceso. Y también apoyarles desde ahí, ¿no? Porque también, o por lo menos yo eso me lo encuentro mucho en la práctica profesional, que la gente agradece mucho que le des referencias, ¿no? Quieren saber más, quieren leer, quieren ver otras realidades, ¿no? Y no solamente, que está muy bien, acogen muy bien nuestras opiniones, pero también está muy bien cuando les das algunas referencias más allá. Entonces, disponer de bibliografía que tenga un soporte científico de estudios, de cosas que validen, ¿no? Esos sentimientos que están teniendo, esa identificación, pues ayuda mucho también al proceso y al acompañamiento. Entonces creo que es también importante como profesionales tener esos recursos para nosotros, pero también hay que ser generoso, ¿no? Y compartirlo con nuestro entorno profesional. Que pone que se apaga en un minuto. Vale, creo que nos queda un minuto, entonces vamos a aprovecharlo. Pero debe ser de la tele, ¿no? Vamos a ver. Bueno, por si acaso... No, esto me hace que lo pase. Vale, os dejamos nuestro correo, de todas formas, llamando al colegio y pidiendo que queréis poneros en contacto con nosotros, os van a dar la forma de poder hacerlo. Entonces, bueno, comentar que este es un grupo abierto que da la bienvenida a las personas que quieran participar. Podéis contactar con nosotros a través de este correo electrónico. Comentaros, nuestra forma de trabajar es que nos reunimos mensualmente, solemos hacerlo los lunes o los martes por la mañana, y bueno, no sé si nos hemos despedido, ¿no? pero ella vale. sigue, es nuestra tele. ¿sí? Vale, es nuestra tele que se ha ido y nos hemos quedado ahí un poco desangeladas. Vale, pues lo que os queríamos proponer es eso, que si hay algo en esta presentación que os ha generado curiosidad, que queréis saber más, que queréis participar, que queréis saber qué es lo que hacemos y que además tenéis ganas de aportar también cosas que... Oye, o si conocen estudios o guías, si nos queréis mandar guías, mitos, cosas, también nos ayuda o creencias, ¿no? Que a lo mejor encuentren en su consulta, en su entorno, en su entorno profesional, pues también bien recibidos, ¿no? Si a lo mejor disponen de tiempo para venir a las sesiones, pues por lo menos de compartir entre todos, pues es algo siempre enriquecedor, ¿no? Sí. O dudas, porque muchas veces surgen, ¿no? Entre propios compañeros que te plantean las dudas, como saben que tú eres un poco la que está más sensibilizada más en el entorno, pues recurren a nuestros para Eso es, animaros a participar de la manera en la que queráis, y como bien dice Laura, también para tener en cuenta que somos accesibles. Entonces, a través de esta vía o cualquier otra,
necesitáis cualquier tipo de aclaración, referencia, lo que vea que en vuestra práctica personal o laboral creáis que aquí podéis recibir algún tipo de acompañamiento y a la vez retroalimentarnos de eso, de lo que podáis ofrecer, pues siempre bienvenido. Y hemos dejado también ahí bastante bibliografía de los estudios de los que hemos sacado, ¿no? Sí. Ahí tenéis la bibliografía, aquí son 2 páginas de Vale. bibliografía con los links y bueno, hay muchas guías, estas son las que hemos usado para la presentación, pero hay más guías que hemos leído y hemos revisado y hemos traducido para poder dar soporte a estos y otros mitos que bueno, pues que seguiremos trabajando en ellos, seguiremos leyendo y demás, pero hay mucha... Así como falta información sobre algunas cosas más específicas, también hay bastantes guías enfocadas a profesionales de la psicología para acompañar en estos procesos. O sea, que creo que es... en los diferentes ámbitos, porque a nivel de la intervención social nos encontramos que también tenemos el acompañamiento a personas en el entorno educativo, a personas que se encuentran en situación de calle, con diferentes vulnerabilidades, personas que están en un proceso de migración. Sí, familias, como y sí. hay un gran trabajo a través del tejido asociativo de crear estos manuales y estas guías más destinadas y pensadas de manera específica para estos entornos, con lo cual invitaros a que busquéis y rebusquéis y si no, nos preguntéis. Y si encontráis alguna que os parezca que puede estar interesante, también bien recibidas. Encantadas. Y pues nada, yo creo que ¿no? nos vamos a despedir. Muchas gracias por acompañarnos. Espero que lo hayáis disfrutado igual que nosotras hemos disfrutado preparando esta presentación. Y pedir perdón porque no hayan funcionado bien los QRs. Tarea para el siguiente trabajo que queramos presentar. Y bueno, pues muy agradecidas. También al colegio, ¿no? De que dé espacio también a hablar de estos temas de diversidad que no son tan populares, ¿no? O que no están tan accesibles muchas veces en nuestro entorno. Pues muchas gracias. Pues que paséis buena noche y nos vemos.